Y hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más del canal. Amigos, en esta ocasión nos toca hablar de motos que ya no se encuentran más en el mercado y no necesariamente quiere decir que estas hayan sido malas. De hecho, dentro de este top que es específico de la marca Itálica, creo que encontramos dos de las mejores motocicletas que jamás ha tenido en su catálogo la marca. Sin embargo, sabemos que esto no es sinónimo de éxito. ¿Quieres conocer 5 motos itálicas que simplemente fracasaron? Quédate conmigo porque hoy las vas a conocer. Número 1. Itálica IRT 650. Amigos, comenzamos fuerte. Una de las motos que incluso muchos dudan de que haya existido en el pasado. Y créanme que, bueno, yo de buena fe sé que sí existieron. Lo que pasa es que pasó tan desapercibida que muchísima gente simplemente no la conoció. Y es al día de hoy la motocicleta más potente que jamás haya comercializado esta marca en nuestro país. Y es que, como bien sabemos, Itálica se encarga de traer modelos a nuestro país y venderlos bajo su marca. En este caso, la IRT 650R era prácticamente una Hyosung GT 650R, que es la que estamos viendo aquí. Y bueno, se la pongo aquí más en grande. Esta motocicleta es de origen surcoreano y la verdad es que fue exitosa en Europa, o al menos sí parecía una oferta tentadora por allá. Pero aquí en el mercado mexicano hubo dos factores que catapultaron su fracaso. La primera es que era una motocicleta que provenía de una marca que hasta ese punto era desconocida. Itálica no era el monstruo que es el día de hoy aquí en nuestro país. Como bien lo dice su eslogan, 7 de cada 10 son Itálica. No, en aquel entonces era una marca en pleno crecimiento. El motivo número 2 es que creo que es una moto de alto cilindraje para una marca que en ese momento venía con modelos muy pequeños. Empezó con modelos de hasta 200, 250 centímetros cúbicos. La mayoría eran motos de 150 y pegar un salto tan grande a unos 650 centímetros cúbicos creo que parecía algo raro para las pocas personas que llevan conociendo la marca por aquel entonces. Sin embargo, eso no quita que la moto era muy interesante. Creo que al día de hoy puede que hubiera tenido más relevancia por lo que es Itálica actualmente en nuestro país, pero por aquel entonces pues simplemente no era conocida y mucho menos la marca de donde provenía, que era una marca surcoreana como les digo y que además contaba con un motor muy interesante porque sí, esta motocicleta portaba un motor de origen o de base japonesa que era prácticamente el motor 650 de Suzuki en distribución V de 2 cilindros, que además portaban las motocicletas japonesas V-Strom 650, Gladius 650, bueno, para aquel entonces casi toda la gama 650 de Suzuki, y la verdad es que era muy interesante, un motor que entregaba una potencia por arriba de los 70 caballos y que al día de hoy, para que lo pongamos en contexto, es como si Itálica sacara una motocicleta con un motor que trajera, no sé, un MT-07 o una Suzuki GSX-8S. Bueno, pues más o menos era la situación, aunque para aquel entonces no recuerdo si Itálica trajo la versión carburada o la versión con inyección electrónica, aunque por el tema de abaratar costos es muy probable que Itálica la haya traído en una versión carburada, pero simplemente una motocicleta que prácticamente casi se convirtió al día de hoy en una leyenda urbana, salvo ciertas capturas de pantalla que todavía existen ahí de imágenes promocionales de la marca y porque su servidor sí la llevó a ver en vivo con los logotes de Itálica en color rojo con negro. Así que esta motocicleta interesante, pero simplemente pues no cuajó. Número 2. Itálica Vortex 650. Pues así es amigos, Itálica no se quedó con las ganas de volver a entrar a ese segmento en el que había fracasado unos años atrás y decidió traer al mercado la Vortex 650 por ya un contemporáneo 2016, aunque ya se está quedando un poquito lejos. Sin embargo, para aquel entonces era una propuesta muy interesante, o que al menos así lo parecía. En este caso se trataba de la Lonsin CR9 o Lonsin LX 650, que es la que estamos viendo aquí. Es una motocicleta de origen chino. La marca, desde luego, ya muchos la conocen, que también es de origen chino y que actualmente incluso tiene una división de motocicletas más premium que se llama Vogue.
que quizá esa sí la conozcan en Europa o República Dominicana, entre otros países que sí se vende, aunque en México simplemente esta marca no ha llegado. Pero bueno, hablando concretamente de este modelo, se trataba de una motocicleta de corte naked que traía prácticamente el mismo motor Rotax 650 que se usaba en la BMW 650 GS, es decir, un motor monocilíndrico que entregaba alrededor de 50 caballos, unos muy respetables 60 Nm de torque y una transmisión de 5 velocidades con refrigeración por líquido. Esta era una motocicleta que incluso en su momento me catapultó un poquito en las visualizaciones en mi canal cuando apenas empezaba, porque sí, tuvimos la reseña de esta motocicleta, incluso aquí sale la capturita de pantalla de aquel video. Y bueno, pues prácticamente esta motocicleta pasó sin pena ni gloria en el mercado, ya que desde luego para el 2016 Italika ya era una marca más relevante en el mercado, pero que se especializaba sobre todo en las motocicletas de bajo cilindraje. Por aquel entonces simplemente Italika trató de hacer cosas que había dejado de hacer y quiso traer una nueva gama de motocicletas Vortex que se sigue vendiendo, pero siendo esta la referente de dicha gama, la cual simplemente no pudo cuajar en el mercado. Las razones, bueno, creo que son evidentes. La primera es que nuevamente la gente no se sentía identificada con una motocicleta de mediano alto cilindraje dentro de la marca Italika. Normalmente siempre Italika es la marca de entrada y no te da ese, digamos, ese producto aspiracional o de lujo, que son ya los 650 centímetros cúbicos, aunque tenía un precio que considero que era competitivo. Para aquel entonces costaba 115,000 pesos, aunque si bien era un poquito más elevado de lo que te costaba una Duke 390, al mismo precio de una MT-03, creo que no era una propuesta tan mala teniendo en cuenta las características de la moto, porque no simplemente era un motor que ya tenía una muy buena base y que era confiable. Longines era para aquel entonces el fabricante oficial de las BMW G650, incluso en la actualidad Longines sigue fungiendo como el fabricante de muchos modelos de BMW, pero simplemente la gente todavía por aquel entonces no dimensionaba de dónde podía venir el producto o qué calidades tenía. Pensaban que era simplemente una 650 con las calidades de una moto 125 y pues no era de esa manera. Tenía barras telescópicas invertidas con ajuste independiente por cada una. Teníamos pinzas de freno Nissin, aunque en este caso, a diferencia de la IRT 650, eran de anclaje axial y no de anclaje radial. Atrás teníamos también una suspensión ajustable con un depósito de gas nitrógeno y además teníamos un chasis muy interesante en aluminio. Si bien tenía sus falencias, no tenía ABS, por aquel entonces era muy común que muchas motocicletas no tuvieran ABS, pero bueno, no lo tenía esta tampoco. Quizá las 5 velocidades y sobre todo a mí lo que más me llamaba la atención eran las vibraciones que producía el motor cuando estaba a bajas revoluciones. Desde luego estamos hablando de un solo cilindro de 650 centímetros cúbicos. Era evidente que iba a ser una moto que vibrara. Realmente era una moto que a mí me parecía pues no tan desacertada, pero simplemente el problema fue que se comercializara bajo el eslogan de Italika. Creo que eso la afectó mucho en cuanto a que la gente no quiso interesarse más allá de la moto y no quiso saber un poquito más de las características que traía, por lo cual pues simplemente esta motocicleta fue un rotundo fracaso en México. Así que bueno, número 2. Número 3, Italika DM250. Y ustedes dirán, pues oye, la DM250 está ahí en el catálogo de Italika y la verdad es que yo veo muchos en la calle. Sí, pero mucha gente no sabe que antes de la generación actual había una que tenía un propósito algo diferente y que además era superior en cuanto a especificaciones. Bueno, te la platico. Esta motocicleta me duele un poco porque yo la tuve. De hecho, fue la primera motocicleta que apareció aquí en su canal. Y sí, este es uno de los videos que fue referente en el canal por aquel entonces en un ya lejano 2016. Se trata de la Italika DM250 en un estilo motard. Un estilo que pues simplemente decidió cambiarse en esta última generación por una motocicleta más de corte doble propósito. ¿A qué me refiero con el estilo super motard? Bueno, pues eran rines de 17 pulgadas con llantas hechas para la calle y que además tenía rines de aleación. Y desde luego tenía barras telescópicas invertidas, una transmisión de 6 velocidades, el mismo motor que vemos o que vimos muchos años en la RT250, que no estoy seguro si todavía se comercializa, pero bueno, era un motor de 220 y tantos centímetros cúbicos reales. Recordemos que por aquel entonces había mucho que se vendían como 250, pero eran de menor desplazamiento. Bueno, pues esta motocicleta pasaba por lo mismo, enfriamiento por aire asistido por un radiador de aceite. Y bueno, la verdad es que era una moto que
también pretendía hacer las cosas diferente y yo recuerdo con cariño porque sí se notaba un avance de las itálicas promedio a la DM250. Se sentía mejor en cuanto a calidad de pintura, en cuanto a calidad de plásticos, en la instrumentación se veía mucho mejor. Desde luego también tenía un muy buen look con las barras invertidas, con los rines de 17 pulgadas. La verdad es que era una moto muy interesante. Sí tenía a lo mejor sus falencias, sobre todo en el manejo. Creo que era un poquito nerviosa a mi consideración cuando ya ibas en los 90, 100 km por hora. Tendía a moverse mucho. No sé si era por el tema de la suspensión, si era muy alta, pero realmente era una moto muy interesante de la cual pues simplemente vemos casi nada en la calle. Quedan muy poquitas y la verdad es que te sentirías afortunado si las vieras. Es una moto que además simplemente también, como pasa en el primer ejemplo que pusimos, mucha gente ni siquiera sabe de su existencia o sabe que Italika la distribuye. Incluso algunos llegan a ver fotos de esta moto y dicen, ay, es un nuevo modelo de Italika, cuando es un modelo que ya tiene 8 años y que simplemente no funcionó en el mercado nacional. Estuvo alrededor de 1 o 2 años en venta, no se pudo vender y creo que la razón del fracaso de esta motocicleta fue simplemente el hecho de tener un precio que quedaba muy a la par de motocicletas como la Pulsar NS200 o la Yamaha FZ16, que por aquel entonces pues sí, eran motocicletas más interesantes por calidades, por prestaciones. Quizá la FZ no tanto, pero el tema de marca también influía desde luego muchísimo, y aunque no fuera el mismo estilo porque era una motocicleta naked, por ejemplo la Pulsar y una Supermotard, creo que la gente se terminaba inclinando por estas primeras opciones. Así que bueno, pues desgraciadamente un fracaso. Si tienes una, pues cuídala mucho porque la verdad es que quedan muy poquitas. Número 4, Italika BX250. Y sí, amigos, esta me dolió un poco ponerla aquí y creo que puede ser también algo polémico si debería estar o no en este video, pues es una motocicleta que llegó al mercado nacional por el ya lejano 2016 y que actualmente se sigue comercializando. Entonces, ¿cómo podría una moto que tiene 8 años en el mercado ser un fracaso? Bueno, les doy mis razones a continuación. Pero primero les platico un poquito de lo que fue esta BX250 y sigue siendo hasta el momento en el catálogo de Italika. Se trata de la primera moto que trajo Italika con este corte trail o trail asfáltico, y la verdad es que era una moto muy llamativa desde que llegó. Ya saben, una Adventure en tamaño compacto que se asemeja mucho a motocicletas alemanas. Bueno, pues captó mucho la atención de la gente y además creo que en su primera generación, por aquella en color rojo que muchos recuerdan, creo que le costó un poquito al principio la introducción por el tema de que es una Italika, pero poquito a poco se fue ganando a la gente hasta llegar a un nivel creo que sólido de ventas dentro del catálogo de Italika. Después llegaría la segunda generación de esta motocicleta, que ya montaba inyección electrónica de combustible y que además también incluía de serie esos 3 maleteros tal como la generación anterior, pero ahora mejorados, e incluso el trasero con mayor espacio de almacenamiento, por lo cual era una moto interesante con ese nuevo sistema de inyección electrónica. Sin embargo, Italika creo que cometió el error, y yo lo platiqué en su momento y creo que es una de las razones por las cuales pues simplemente con Italika no tengo contacto. En su momento lo platiqué, para mí se me hacía un completo retroceso llegar en la tercera generación al carburador nuevamente. Cuando Italika estaba a un pasito de tener una moto vanguardista, pues decidió hacer todo lo contrario y volver con un paso atrás al carburador y dejar de lado la versión de fuel injection, que dicho sea de paso tuvimos en el canal, y por eso les digo que me duele un poco meterla aquí, porque es una moto que yo le regalé a mi papá por aquel entonces en el 2019. Una moto que a nosotros no nos dio ninguna falla y que creo que este movimiento se debió más que nada a que simplemente Italika busca el margen económico como toda empresa, pero aquí descuidó ese apartado pues digamos vanguardista y de seguridad con el piloto, cuando la tendencia de casi todas las marcas era ir hacia el ABS, incluso en las motos de bajo cilindraje. Sigue siendo una moto buena, pero ¿cuál es el fracaso de esta moto? Pues que ya no se vende como antes. ¿Por qué? Porque los precios se incrementaron y simplemente a la fecha del día de hoy, 2024, siguen con el carburador sin meter sistemas como el ABS, con un precio que podría estar muy cercano al de, por ejemplo, una Dominar 400, que es una moto mejor en todos los aspectos. Número 5, Italika Blackbeard 250. Llegamos a una moto que no tiene muy lejano su día de lanzamiento, ya tiene como unos 3 años que llegó al mercado, pero actualmente ya no lo encuentras desde el catálogo de Italika, y creo que este fracaso se debió
desde la misma empresa. Y es que, como bien lo decía en el punto anterior, es una marca que apuesta sobre todo por motos que lleguen a ser más económicas para el consumidor. Y en este caso creo que la que desplazó esta motocicleta fuera del catálogo fue su hermana Spitfire 250. Es una motocicleta mucho más sencilla, más básica, de menor precio, eso sí, pero que pues, simplemente dejó fuera del mercado o lejos de ser atractiva a la Blackbeard 250. Una motocicleta que ya montaba barras telescópicas invertidas, con un corte muy bonito, estilo Café Racer, con rines de rayo, con una transmisión de 6 velocidades y que además probé y que era una motocicleta que tenía muy buena entrega de potencia en la parte baja, sí, obviamente en la parte alta, como casi todo motor de Itálica, que es de desplazamiento pues limitado, de 2 válvulas por cilindro, sin tener el doble árbol de levas, pues sí le costaba ya un poquito más, por ahí encima de los 110, 115 kilómetros por hora, sí llegaba hasta 130, 135, pero sobre todo en el ámbito del torque era una moto pues muy capaz, que simplemente no tuvo cabida en el mercado de Itálica por estos nuevos modelos que fueron llegando más económicos y sobre todo pues que desplazaban a motos que tenían la intención de ser más aspiracionales, ¿no? Dentro de, obviamente, el contexto que estamos hablando, que son motos de entrada. Así que, pues nada más, estas son las 5 motos que simplemente fracasaron de Italia. ¿Qué te pareció este top, amigo? ¿Te gustó? A mí la verdad es que me trajo recuerdos el estar buscando modelos antiguos de la marca y me hace ver un poquito que incluso entre las marcas más populares, sí, hay modelos que simplemente no cuajaron en cada mercado y hay que interpretar eso bien, porque hay motos que en otros países, en otros mercados sí triunfan, pero eso no es sinónimo de que en el mercado nacional vayan a funcionar y creo que eso vimos un poquito en el caso de Itálica. Y desde luego creo que se puede entender en cierta parte por qué Itálica decidió limitarse a modelos menos aspiracionales, porque cuando lo intentó simplemente obtuvo mucho rechazo por parte de la gente, fueron modelos que no obtuvieron ni de cerca lo que se esperaba de ellas y pues bueno, eso fue lo que pasó. ¿Quieres saber qué pasa con otras marcas? Déjame saber en los comentarios de qué otra marca te gustaría un video similar. Yo soy Carlos de JR Moto Review y sí, nos vemos hasta un próximo video. Adiós.